Gracias nuevamente por estar aquí en Conversando con Eileen Cardet. Si te suscribiste ya al canal, te quiero agradecer muchísimo tu apoyo. Eso me ayuda a mí a seguir creciendo y a poder traer a personas como el invitado de hoy, el imam Julián Zapata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Querida Aileen, gracias por esta generosa introducción a tu canal. Es un honor y un privilegio, por eso es gran investigadora de temas actuales. Y bueno, que todos estos temas tengan grandes repercusiones en nuestro continente, ya que América Latina y Iberoamérica es proclive a estos temas espirituales, místicos, no metafísicos. Vamos a hablar hoy sobre el libro de Enoch, un libro realmente interesantísimo. Y empezando para las personas que desconocen, ¿quién es esta persona, Enoch? ¿Quién es Enoch? A ver, Enoch es uno de los grandes maestros espirituales de la uno de los grandes maestros espirituales y bueno, y paradigmas y arquetipos de la espiritualidad. Es el séptimo descendiente del profeta Adán, un profeta que es conocido desde el punto de vista de muchas tradiciones. Hay que hablar que Adán, nos referimos no solamente al primer hombre de carne y hueso sobre la tierra, sino al primer paradigma y maestro espiritual. Antes de Adán, pues eh, hubo humanidades también, hay que aclararlo. Lo que estamos hablando es de una era, una última era, la era adámica, una era en la que estamos viviendo, que es la era adámica. Y en esa era adámica, unos grandes maestros, como el caso de Adán y Eva, grandes maestros venidos de las estrellas y perfectos, por supuesto, más allá del debate de su caída a la Tierra, es otro asunto, estuvieron millones de años en otros mundos, en las galaxias, en las estrellas, bueno, hombres de sabiduría, y uno de sus hijos famosos, de Adán y Eva, fue Seth, otro personaje que está relacionado con el conocimiento profundo, místico, espiritual. Y uno de estos descendientes famosos de Seth es nada más y nada menos que Enoch, séptimo descendiente de Adán, eh, por supuesto, padre de Matusalén, uno de los hombres más que vivió más tiempo sobre la tierra, y bueno, y bisabuelo de Noé, literal. ¿Por qué es importante mencionar este personaje? Porque muchas civilizaciones lo reconocen con diferentes nombres a través de la historia, y porque se le revelaron muchísimos libros sagrados, y puso al hombre en contacto con el cosmos. Es decir, el caso de Enoch, que todos saben en la Biblia que caminó con Dios, que no murió, y que se hace en algunas menciones muy pequeñas en la Biblia canónica, ¿no? Quiero hablar de la Biblia canónica establecida por la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Católica Ortodoxa rusa o en general por la mayoría de iglesias en Occidente, en Oriente, a excepción de la Iglesia copta de Eritrea, de Etiopía, que tienen el libro de Enoch en sus Biblias, canon bíblico. Es un personaje que solo se menciona tangencialmente como un hombre que sobrevivió y no murió como Elías. Pues bien, este personaje es el primer hombre que nos pone en contacto directo con las estrellas, con el cosmos, y bueno, y es un personaje pues que cuando se le lee pues nos sorprende porque eh, pues es un personaje, un maestro espiritual que nos habla de temas científicos como estrellas, nos habla de temas místicos esotéricos como los ángeles, nos habla de los ciclos de la historia, nos habla, bueno, nos pone en contacto con no solamente con temas puramente teológicos, sino con temas metafísicos y con el futuro de la humanidad, o sea, con Apocalipsis, con la lectura de las estrellas, del cosmos, es decir, es un hombre totalmente universal. O sea, cuando uno se enfrenta con el tema Enoch, o con el tema enoquiano, como llaman algunos, eh, trasciende las fronteras, este personaje trasciende las fronteras de lo religioso, de lo puramente dogmático, y ahí esté llamando la atención de la humanidad en los últimos tiempos, especialmente desde el siglo XVIII, cuando James Bruce, un famoso investigador y geógrafo, explorador escocés, el Imperio Británico lo nombró en Argelia, en Argel, curiosamente, tuve la oportunidad de conocer Argel. Él decidió explorar e ir hasta Etiopía. Allí se encontró con este libro, los libros, algunos de los copias originales, trajo de regreso 3 copias a Inglaterra, al Reino Unido, y bueno, que se distribuyeron entre investigadores. Entonces, en el siglo XVIII, algo así por el año 1773, este libro vuelve a ser conocido en el mundo occidental después de estar ocultado durante muchísimos siglos. Es decir, no se sabía de los libros de Enoch, fue prohibido en el concilio de la Odisea, de los libros de Enoch, y este personaje como tal, su figura histórica fue ocultada
desde el año como 363 más o menos, 66, cuando el concilio de la Odisea, un concilio que se realizó en lo que es Etiopía, y en ese mismo concilio, desde la Odisea, esta ciudad que era hoy Etiopía, en el Imperio Romano de Oriente, hubo una cosa muy curiosa. En ese mismo concilio se prohibió que las mujeres fueran sacerdotes. Es decir, que en ese concilio se embistieron dos temas, se fueron contra dos temas, contra Enoch y sus libros, o su mensaje profético, mensaje histórico, y contra el sacerdocio de la mujer. Entonces, curiosamente, lo cierto es que después de muchísimos siglos, hay que aclarar que personajes que los grandes maestros y los grandes sabios de los primeros tres siglos lo mencionan, es decir, como Tertuliano, Origen, Clemente de Alejandría, bueno, Tertuliano, otros grandes estudiosos de los libros antiguos de la Biblia, lo abordan con propiedad. Entonces, es un personaje histórico para los libros sagrados y hay que aclarar lo siguiente. Es un personaje interesante e importante tanto para el judaísmo, las religiones del libro que llaman, como para el cristianismo, como para el islam. Y para los que somos investigadores de las religiones o investigadores de las tradiciones espirituales, pues el personaje nos convoca y no tiene límites. Además, porque lo que hemos descubierto, y pues, estamos aquí, quería ir, Eileen, es porque este personaje trasciende todas las eras, el pasado, el presente y el futuro. Es decir, a veces es difícil, uno parece que estuviera leyendo a Enoch hoy. Hoy Enoch no pierde actualidad, es un personaje por eso que trasciende culturas. Y es así, tan importante es el tema de Enoch, es un personaje histórico, que hay que aclarar lo que en el mundo musulmán, por ejemplo, se le conoce como, se le menciona como Idris. Tiene muchos nombres en muchas culturas. Enoch o Idris en el mundo árabe, en la lengua árabe, y también los sabios musulmanes de los primeros siglos del Islam identificaron a este personaje Enoch con otra figura importante del mundo antiguo egipcio, del fundador de la civilización, que es nada más y nada menos que Tot o Hermes Trismegisto. Es decir, que cuando estamos hablando de Enoch, hay algo interesante. Estamos hablando del mismo, o sea, ya llamamos Idris en árabe, que lo pueden consultar en las enciclopedias virtuales o físicas, es el mismo Tot o Hermes Trismegisto y es, por supuesto, el fundador de la civilización. Ustedes van a escuchar también temas como Enoch el Atlante, bueno, porque algunos quieren decir que también antes de estar en esta tierra estuvo en la Atlántida, muy posiblemente. Lo cierto es que es uno de los personajes más universales que uno puede entender en nuestro tiempo. Es decir, en nuestro tiempo hay una gran explosión de curiosidades intelectuales, espirituales y místicas, tanto por el tema de María, el tema mariano, que es un tema, profecías diversas, son complejas también, como por el tema de Enoch. O sea, hablar del tema de Enoch es hoy como cuando se ha puesto de moda el debate de las películas de los dragones, ¿sí? Es decir, hoy hablar de Enoch, o cuando vamos a hablar de las historias de los Nefilim, de los vigilantes, es cuando uno dice, bueno, pero este personaje es tan importante que su literatura se leyó en los primeros siglos como si estuviéramos leyendo a Harry Potter, o El Señor de los Anillos, o El Hobbit, o todas estas cosas que estamos viendo hoy que se hicieron de moda. Será interesante ver en el futuro cómo esto se lleva al cine. Pero lo cierto es que hoy podemos, querida Eileen, hoy podemos decir una cosa muy importante. Primero, que hay gente que es judía y es judía enoquiana, es decir, amante de los temas de Enoch. Es cristiana y son cristianos enoquianos porque se vuelven amantes de los temas de Enoch, porque da para todo, desde todas las tradiciones. Y musulmanes enoquianos, como en mi caso, que soy un amante de la espiritualidad y la mística, la metafísica, lo trascendental, los temas esotéricos, y también hasta un ateo se puede maravillar. ¿Por qué se puede maravillar? Pues por los temas que vamos a hablar, de las descripciones que hace del cosmos, porque hasta para los ufólogos es un debate grandísimo, los que hablan de la intervención de seres extraterrestres en nuestro mundo. Eh, es un banquete, es todo un tema enciclopédico el tema de nosotros. Y lo único que podemos hacer nosotros, tú y yo, mi querida Aileen, es hacer una introducción sobre esa figura que ha trascendido todas las eras, todos los tiempos, y que tiene nombres diferentes, diferentes culturas. Lo cierto es que es un personaje eterno, pues porque no murió. Bueno, en eso nos podemos poner de acuerdo tanto los cristianos, judíos como musulmanes, que no murió, sigue vivo. Claro. ¿Por qué no se incluyó en la Biblia este libro? A ver, especial pregunta y compleja. Eh, a ver, la primera de ellas es porque es un libro que desborda todos los libros del Génesis. Es decir, de hecho, parte del Génesis se pudo haber inspirado seguro en él.
y porque hay un tema que es esencial. Habla de los orígenes de la humanidad y un debate que hay entre los cielos y la tierra, es decir, entre seres venidos de otros mundos con habitantes de la tierra, con los descendientes, en este caso, hay uno de los episodios es el tema, por ejemplo, de los vigilantes, que no habla claramente la Biblia. O sea, no hay una explicación gruesa, densa sobre el tema, sino que sencillamente aquí apareció Adán y Eva. Se habla tangencialmente de unos gigantes, pero no se describe el asunto. Y lo que hace este libro es profundizar en esos temas, es decir, vincularnos con el cosmos, es decir, con seres venidos de las estrellas. El tema se hace complejo, ¿por qué razón? Porque lo que se narra en este libro es que unos seres que fueron enviados, vigilantes, como una especie de seres superdotados, venidos de las estrellas y muy sabios, como Tamyasa, como Azazel, que lo mencionan en este libro profusamente, eh, un día ellos fueron enviados a la tierra para guiar a la humanidad y ayudar a la humanidad, a los hijos de Adán y Eva, a los hijos de Seth, literalmente. Pero estos seres dotados de muchísima luz y sabiduría quedaron literalmente prendados de la belleza de este mundo, pero sobre todo de las mujeres de este mundo, de las hijas de Adán y Eva, que se van multiplicando con las generaciones. Y uno se pone a preguntar, Iván, ¿y por qué estarían tan fascinados con las mujeres de su tiempo? Bueno, por una razón muy sencilla, porque Adán y Eva eran seres perfectos, eran seres bellos. Entonces era obvio que los hijos de Adán y Eva de entrada tenían que llamar la atención, eran súper bellas. Pero además de eso, pues tenían, me imagino que una naturaleza todavía más primigenia de su belleza celestial. Hay que recordar, y aquí viene un tema importante, que cuando a uno le hablan en el colegio de la teoría de la panspermia, de que la vida viene de los cielos, del cielo, cometas o meteoros, pues eso, pues sí, es una introducción muy sutil para no hablar de seres superiores o seres inteligentes, pero está claro que venían de las estrellas, Adán y Eva, y que se establecieron en este mundo llamado Tierra y fundaron una humanidad. Será otro tema de otras charlas, contigo si se puede, hablar de otras humanidades antes de Adán y Eva y Enoch, pero estamos hablando concretamente de este fenómeno. Entonces, llegaron unos personajes que se llaman los vigilantes, que todo indica, o así vienen, la palabra, estos vigilantes, parece que venían, según estudios más serios, venían de la constelación de Orión, una constelación que siempre ha fascinado al género humano y a todas las civilizaciones. De hecho, Robert de Bouval demostró, un especialista antropólogo, descubrió que la constelación de Orión y especialmente sus tres estrellas centrales, que llaman los Reyes Magos o las Tres Marías, están en perfecta coordinación con las pirámides egipcias de Egipto, como también ocurre con México. Entonces, Orión tiene unas estrellas especiales y es una especie como de templo del cielo. En mi viaje hace poco a Chiribiquete, por ejemplo, descubrí Chiribiquete es un parque natural y cultural de la humanidad, consagrado por la UNESCO hace algunos años, en la Amazonía. Es una especie de meca de la Amazonía. Se descubrió que estos lugares también están orientados, esa zona de Chiribiquete en la Amazonía, están Increíble. orientados hacia Orión. Bueno, eso para explicar que todo esto que tiene que ver con Hermes, tiene que ver con Hermes o con Idris o con Enoch, también tiene su corroboración desde el punto de vista astronómico. Entre más conocemos el cosmos, más entendemos estos libros, que es el otro debate que nos plantea el libro. Entonces, lo que ocurrió fue muy lo sencillo. Algo muy importante es que cuando se cruzaron estos dos eh, estos seres superiores venidos de las estrellas, o sea, de planetas, de mundos, de estrellas, de Orión, se fascinaron con las hijas de Adán y Eva, y bueno, y decidieron pues tener relaciones íntimas con ellas, casarse con ellas, y surgieron una especie de seres gigantes que hay que aclararlo ahí de todo, buenos, malos, muy malos, etcétera. Y estos seres eran de tamaños superiores a los seres de la Tierra, en medida, en tamaño, y en conocimiento, y además, pues por supuesto, se salieron de control por su tamaño, por los recursos que consumían del planeta, y bueno, y porque realmente la humanidad, la orden que se le había dado a estos vigilantes era que ayudaran a la humanidad de la Tierra, la ayudaran en unos procesos evolutivos históricos determinados. Y lo que hicieron fue acelerar procesos. Es decir, y también cometieron dos errores. Además de cruzarse sexualmente con las mujeres de la Tierra, les dieron conocimientos que la humanidad todavía tenía que asimilar lentamente, es decir, temas que tenían que ver con la magia, la hechicería, la bruja, con el tema de la Claro. lectura de las estrellas, la astrología, es decir, es como cuando le damos y otros enseñando las artes de la guerra, armas, escudos, espadas,
sofisticadas, bueno, estrategias de la guerra. Como cuando se le da a un niño un Lamborghini. Pues, si tú le das a un niño un Lamborghini o un Rolls Royce, pues lo destroza, sencillamente porque no lo va a poder manejar. Entonces, más que muchas, soy de los que pienso que más que el debate del cruce que se dio híbrido entre estos seres venidos de las estrellas y los habitantes de la Tierra, las mujeres hijas de Adán y Eva, el debate fue el tipo de conocimiento que se empezó a hacer transmitido. Y esto, por supuesto, llevó a un desorden de la Tierra, donde asumieron el control. Eh, los que nos gusta las religiones comparadas, la, la mística comparada, el esoterismo comparado, pues claro, aquí tenemos un tema importante, que este tema de los gigantes, ¿sí? Hay otra cosa importante. ¿Por qué razón le preocupa tanto a la Iglesia Católica o a las iglesias o a ese cristianismo que se formó con el edicto de Milán en tiempos de Constantino en el siglo IV, en el año 325, 425? ¿O por qué le preocupa tanto lo que pasó a los que establecieron el canon bíblico en el concilio de Nicea, el primero que estableció la Trinidad y todos estos temas? Por varias razones. Hay unos temas que se vuelven muy complejos con el tema de Enoch, su preocupación, es porque en este lenguaje los grandes ángeles caídos, los personajes le llaman ángeles para decir que son superiores, aunque habría que discutir qué nivel de ángeles son. Si son ángeles, pues serían de los más inferiores, pero muy preparados y muy sabios porque venían de las... Y fueron 200, ¿no? 200 en Sí, total los que sí, vinieron. 200, pero pudieron haber sido porque tenían legiones. 200, pero jefes. Ya. De 200 jefes de legiones, de ejércitos. Es decir, esto podemos hablar que pueden ser 200.000 o 200 millones. O sea, el número es mucho más grande, por supuesto, porque venían en legiones de las tres. Pero hay una cosa que pasa. Cuando deciden ellos ponerse de acuerdo si quieren o no relaciones con las mujeres de la tierra, eh, este juramento lo hacen en el monte Hermón. El monte Hermón es un monte sagrado que está nada más y nada menos que en los límites de lo que hoy es Israel, Líbano y Siria. Mire la importancia de este tema para los problemas de hoy. Si hoy conociéramos bien el libro de Enoch y sin prejuicio habláramos de este monte, tendríamos cómo resolver los conflictos del Medio Oriente, más allá de las supremacías que pueden invocar los musulmanes, los judíos, los cristianos sobre quién tiene supremacía y quién es el pueblo elegido de Dios. Yo considero que toda la humanidad es elegida de Dios, todos somos elegidos, la humanidad es el pueblo elegido de Dios. Siempre habrá pueblos especiales en cada era y cada época, eso es cierto, ¿no? ¿Sí? Hoy en día Estados Unidos se considera, invoca para sí, por ejemplo, un estatuto especial, ¿sí? Invoca para sí ciertas prerrogativas sobre otras naciones. Eso ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, siempre. Entonces, allí estos ángeles en el monte Hermón juran y hacen un anatema, que se comprometen todos a entrar en contacto y a casarse con mujeres de la tierra y que no van a retroceder. Es decir, van a poner todos de acuerdo para incumplir lo que acordaron en los cielos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí todo iba bien. El asunto es que esto plantea un primer debate con la tradición bíblica que conocemos canónica, es decir, la que uno escucha en la misa, se viene escuchando por 2000 años. El primero es que estos seres, algunos pueden decir, este es Lucifer, este es Luzbel, este es Satanás. No, la verdad es que no, no es él, ese es otro personaje aparte. Precisamente te iba a preguntar porque leyéndome el libro no vi ningún nombre referente a Lucifer y me llamó mucho la atención y esa era Correcto, una de mis preguntas porque aquí se nombra por lo menos a los jefes más grandes, ¿no? sí, correcto, es cierto, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están hablando es de una emigración masiva que hubo en el cosmos y que llegó a la Tierra. Los seres humanos hemos emigrado permanentemente. Unos emigraron de las estrellas, de mundos, a la Tierra, y un día nosotros también tendremos que emigrar a otros mundos cuando esto aquí no funcione o seamos demasiados, o bueno, esto se complica con conflictos y guerras. Entonces, uno de los debates es que ese personaje no es Iblis, en el caso del Islam, o el Shaitán, el demonio, o Lucifer, no es. Son otros personajes. Y hay otra cosa más. Cuando estos seres se salen de control, salen totalmente de control y asumen el control de la Tierra, estos gigantes, estos hijos de este híbrido de las hijas de los hombres con los seres de las estrellas, que vienen de las estrellas y asumen el mundo, llega un momento en que la situación se pone insostenible y la humanidad de la Tierra clama al cielo. Pide a Dios, por favor, que los ayude porque esto se desbordó, están fuera de control. Y bueno, y es cuando
aparece la figura de Enoch y hay una cosa muy curiosa. Dios decreta que va a destruir tanto a estos vigilantes que vienen de las estrellas como a sus hijos, como a estos nefilim, que también algunos traducen como caídos. ¿Qué ocurre? Pues que estos vigilantes, ¿sí? Estos vigilantes y estos nefilim le piden a Enoch que interceda por ellos. Una cosa increíble. Y aquí viene un debate con la Iglesia Católica Romana. Cuando digo la Iglesia Católica Romana, me refiero tanto a la Iglesia Católica Romana como a la Iglesia Católica Ortodoxa que está en Rusia, que es poderosa también, como a las iglesias de Bizancio, como a la Iglesia de Oriente, a los sectores protestantes evangélicos de nuestro tiempo, que son muy influyentes en Estados Unidos y tienen ya el control político de algunas potencias y muy influyentes en América Latina. Nos referimos a todo eso. Entonces, resulta que aquí hay un debate interesante. ¿Quién es Enoch? ¿Quién es el espíritu de Enoch que los ángeles piden su intercesión? Y los vigilantes y los nefilim. O sea, ¿cuál es su categoría real? Pues claro, al plantear esto de que los ángeles pueden interceder por ellos, significa que son superiores a Jesús de Nazaret, a Cristo, de entrada. ¿Por qué? Porque en ningún momento aparece en la historia bíblica que los ángeles piden la intercesión de Jesús. Es Claro, decir, lo que se está planteando de entrada es que hay unos seres que son superiores a Jesús. Y eso lo plantea claramente el libro de Enoch. Superiores me refiero a que siendo Jesús un super sabio maestro, hay otros más altos que él. Esa terapia no lo resiste la cristiandad romana, ni la Iglesia Católica. Aquí me refiero a los libros canónicos establecidos y a sus concilios. Entonces, en este momento aparece un fenómeno que uno empieza a entender que uno de los intercesores más grandes de la historia de la humanidad, por encima de Jesús, es el caso de él. Pero hay otra cosa más que complica las cosas con este libro. Es que cuando uno se pone a leer este libro, ¿sí? Uno se encuentra que hay una serie de seres muy especiales, por ejemplo, que hablan como el dueño, como el ángel de los días. O sea, y ese ángel, la gente en el juicio final puede pedir su perdón y su intercesión para ser perdonado y él perdonarlo. Entonces, claro, todo plantea un tema nuevo. Es decir, un super espíritu, un espíritu superior que puede interceder por la gente y salvarlo. Ahí es cuando uno recuerda que es bueno hacer religiones comparadas, queridos seguidores del canal de este canal importante de Iglesia, es cuando uno mira el mundo de la India. Hay tres grandes seres, una trinidad. Uno ve tanto a Brahma, el Dios absoluto supremo. Luego ve a Shiva. Shiva es como la primera manifestación de Brahma y él es el creador de las humanidades. Por eso ustedes van a ver a Shiva con una serpiente en el cuello y con una calavera, un collar de calavera, significa las humanidades. Y una media luna arriba. ¿Sí? Bueno, ¿por qué toco este tema? Porque estos espíritus o estos seres superiores son mucho más antiguos que por supuesto, otros seres maestros especiales. O sea, por ejemplo, y viene otra figura en el mundo del hinduismo para entender esto, es el caso de Vishnu y sus manifestaciones, que vendría a ser, Vishnu debería ser como el Enoch, más o menos en términos nuestros de los que Vishnu es el maestro que hace las revoluciones. Cada que un mundo está en crisis, cada 1000 o 2000 años aparece una figura, una manifestación de Vishnu. Sea Buda, sea Krishna, Ganesha, sea Enoch, Elías, Juan el Bautista, o en nuestros pueblos americanos, el caso de Culcán de los Incas, o el Quetzalcóatl de los Aztecas, o el Bochica en nuestros pueblos de aquí de Colombia, o el caso del Viracocha en el altiplano de Perú y Bolivia, uno empieza a encontrar figuras con elementos muy parecidos. Entonces, cuando uno mira el libro de Enoch, lo, lo ubica y lo sintoniza inmediatamente con otras tradiciones espirituales. O sea, uno puede, desde el punto de vista de no, uno puede dialogar más fácilmente con el Islam, con el cristianismo esotérico, con el judaísmo de la cábala esotérica, con el hinduismo, con el budismo, con otras tradiciones. es Y eso como, lo hace más universal. es como un libro que une a la humanidad en cierto sentido. Correcto, claro, totalmente. Es un libro que une y aquí viene un debate interesante. Es que al haber hecho esa consagración, es decir, cuando estos ángeles caídos aquí viene una cosa, cuando estos ángeles, perdón, cuando estos, vamos a hablar de vigilantes, porque a ciertos fundamentalistas religiosos del cristianismo, judaísmo y del islam no les gusta que a estos personajes se les llame ángeles, debido a que en su tradición teológica y desde el punto de vista teológico piensan que los ángeles son perfectos y no se equivocan. Pero bueno, estamos hablando de estos seres superiores, estos vigilantes. Cuando hacen un juramento en el Monte Hermón, hay una cosa muy curiosa. Los historiadores y antropólogos han encontrado templos a Yahvé,
a Baal, a Azazel en ese lugar, y a muchas divinidades en ese lugar. Y ese lugar es un lugar clave para la historia humana, ese lugar. Y curiosamente es el epicentro y punto de fractura de conflicto de la humanidad. Es decir, hay un vórtice que se creó ahí que evidentemente nos dice que hay algo pendiente que tiene miles de años, seguro tendrá 7.000, 10.000, 12.000 años, porque eso todavía es un tema de investigación, que significa que estamos vinculados a ese lugar. Por eso, cuando uno va al Tabor, o por ejemplo, hay otro sitio que es un sitio de conflicto, que seguro estuvo habitado por estos seres superiores y por sus descendientes, eh, que ocurre, por ejemplo, como ocurre con este monte que hay de conflicto entre Siria e Israel, ¿sí? Y donde hay eh, piedras grandes enterradas allí más grandes que las de Stonehenge, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy importante. En ese lugar, los nefilim, estos gigantes, como los vigilantes y sus hijos y la humanidad, ha jugado un papel fundamental de confrontaciones y también de encuentros. Y hay una cosa más que no hay que perder de vista. Cuando uno mira la historia espiritual de la humanidad, o sea, seres venidos del cielo, que se unen con seres de la tierra, hay que recordar el mundo griego. Ustedes recordarán un episodio curioso de cómo surgen los titanes, que son igual, serían estos nefilim. Los titanes en el mundo griego surgen de la unión de Urano, que es el cielo, con Gaia, la tierra, la diosa Gaia, la tierra. Y ahí surgen los titanes. De hecho, hay una batalla histórica para quien controla el Olimpio y para derribar a Urano en tiempos de los Olímpicos, de Zeus y sus hermanos. Y hay una cosa muy curiosa, es que uno puede encontrar fácilmente que las figuras que se han puesto de moda en el cine, como el caso de Perseo, es un personaje totalmente un gigante, o el caso de Heracles, de Hércules. Y en el Corán hay una ciudad que se menciona en las páginas del Corán que se llama la ciudad de Eram, Eram de las columnas gigantes, de hombres que tienen mucha fuerza, gigantes, y que tuvieron un profeta que se llama Hud. Investigaciones que se han hecho en lo que es Arabia Saudita, en la parte de Siria, están por descubrir y se saben que hay por tomas satelitales y por, bueno, una cantidad de procedimientos para estudiar el suelo que hay, que tiene ya la ciencia, de que hay vías de miles de kilómetros construidas debajo de la tierra, en el desierto. Y la pregunta, ¿quién hizo todo esto? Pues evidentemente, y se habla, los antepasados, las leyendas hablan de gigantes que lo hicieron. Pues por supuesto, son estos gigantes. Entonces, no es, solo hay que mirar el libro Las Mil y una Noches. En Las Mil y una Noches, Claro, los que sí. nos gustan Las Mil y una Noches, pues por interesada, porque este libro, Hay personas que dicen que sí se han encontrado cadáveres de seres gigantescos. No sé si sí, usted, o sea, si crees en eso, ¿no? bueno, por supuesto que sí. No es sino que recordaron a un famoso cronista, creo que se llamaba eh, un cronista que vino con Hernán Cortés y que conquistó México. Uno de ellos, de apellido Díaz, un cronista, narraba que a Hernán Cortés le mostraron unos fémures, unas, un fémur gigante de gigantes, y que tenían el tamaño casi de una persona. O sea, el solo fémur tenía algo así como 150 centímetros. Entonces, la historia narra que Hernán Cortés envió esto al rey de España. ¿Sí? Lo que pasa es que el tema es muy complejo porque hay muchos descubrimientos arqueológicos, hay conocimientos, descubrimientos antropológicos que están clasificados, porque esto cambia los discursos religiosos y hay que recordar que muchas naciones tienen origen religioso. Entonces, si una nación invoca que tiene unos padres especiales, unos santos especiales, y que pertenecen a la cristiandad o a la iglesia católica, decirle que aquí hubo unos gigantes, ¿sí? Que vinieron de las estrellas, que se cruzaron con la humanidad, pues eso implicará una lectura nueva y eso por supuesto no es posible. Es cierto, se han encontrado también, ese debate también lo tuvo Magallanes. Magallanes cuando fue al sur, dando la ruta del sur, en el estrecho de Magallanes, en la Patagonia, la palabra Patagonia viene de Patagón, o sea, de gente de pies y gente grande, ¿sí? Y ellos veían desde las costas gente grande, parece que decían que eran como 3 metros de altura. Es decir, que a través de la historia hay una cosa importante en esto, Eli, es que eh, en el libro de Enoch se narra de que hay un momento en que Dios tiene que esconder y condenar a estos gigantes y a estos vigilantes. Y los encierra, dice el texto, por 70 generaciones.
¿Qué son la primera pregunta para el que le guste los números o le guste o sea, tenga algo de sentido común es, bueno, ¿y cuántos son 70 generaciones que estos gigantes fueron encerrados debajo de la tierra, en abismo? Y los vigilantes. 70 generaciones no es mucho. 70, ¿qué es una generación? A ver, 30 años. 30 años. Multipliquemos 30 por 70. ¿Sí? Entonces, claro, uno empieza a entender que en pocos milenios la humanidad de la Tierra, estos seres, Dios dijo, yo los voy a esconder, los voy a guardar por 70 generaciones. ¿Eso qué significa? Pues que aparecieron después gigantes, han aparecido gigantes en muchísimos lugares del mundo, como ocurre en todas las culturas. En todas las culturas de todo el mundo, en el desierto de Gobi, en el centro de Asia, en Persia, en todas partes. De hecho, se dice que uno de los grandes demonios del mundo antiguo persa está encerrado en el monte Elburz, un monte sagrado de los persas. ¿Sí? Allí estuvo encerrado por 1000 años, dice, por 1000 años. Significa que después lo soltaron. Y eso es lo que estamos viviendo. Yo creo que la humanidad está viviendo ese tema. En su momento, también hablan de otro tema importante, es que este libro, como es un libro enciclopédico en cierta forma, quiero hacer otra aclaración. Cuando uno habla del libro de Enoch, estamos hablando de algunas versiones, o sea, que han ido apareciendo. Porque según la tradición mística y esotérica, eh, a Enoch se le revelaron más de 30, la tercera parte del conocimiento humano, más de 30 libros. Y lo que estamos haciendo es descubrir poco a poco algunos libros. Uno de esos temas fundamentales es la tabla esmeralda. La tabla esmeralda forma parte de estos libros. O sea, nada está desprendido. Todo eso que hemos escuchado, esa tabla esmeralda que algunos dicen que vino también antes desde la Atlántida. ¿A quién le revela la tabla esmeralda? Pues al dios Tot o a Hermes Trismegisto. Hay que aclarar que Enoch nació y vivió en lo que hoy es la Mesopotamia, más o menos Irak. Un tema también que es candente de conflictos en la historia humana, de imperios, de grandes maestros, de gente, grandes maestros como gente muy buena, mala, de todo. Ocurre con cualquier cultura civilización. Después, la historia dice que Enoch fue perseguido. Tuvo discípulos y fue perseguido pues, por, por su doctrina y por guiar a la humanidad. Tuvo discípulos buenos también. Y hay un momento que tiene que huir y huyen a Egipto. Enoch, Dios, Dios le ilumina, porque es un profeta. Aquí hay otro tema fundamental. En Enoch, el Enoch que estamos hablando, el Tot o Hermes, llega a Egipto y allí funda una civilización. Esa civilización de las pirámides, de la Esfinge, y que podemos encontrar fácilmente en la lectura de Ra, de Osiris, de Isis, de Horus, sus huellas, ¿sí? Porque fueron grandes personajes de la historia, grandes maestros de la humanidad. Enoch, donde se ve con más esplendor, es en Egipto. Por eso no es casual, Eileen, que tanto la Biblia como el Corán, el país que más menciona es Egipto. No es casualidad. Yo estoy hablando aquí de los hechos, no de los debates teológicos, que tiene superior o no. Para mí, todos esos libros son sagrados y son iguales, y salvan. De entrada, no, ese no es el debate. El asunto es que tanto en el Antiguo Testamento, tanto de la Biblia como el Corán, el país más mencionado es Egipto. Por eso nuestro subconsciente, queridos oyentes del canal de El, todos queremos ir a Egipto. Todos soñamos con ir a Egipto. Sí, queremos soñar con ir a la India, con ir a Grecia, con ir a Roma, con ir, etcétera. ¿Sí? Pero siempre soñamos con ir a Egipto. O sea, está en nuestros genes Egipto, en nuestros genes. Genes tanto físicos como espirituales. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el Enoch que llega a Egipto? Que se convierte en una figura triple. Por eso lo llaman Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. ¿Por qué razón? Primero porque tiene la tercera parte del conocimiento del cosmos, del mundo, de los universos. Pero por otra razón muy elemental, es que era sacerdote, era profeta y era faraón, rey. O sea, 3 títulos. Eso de contar con esos 3 títulos, muy pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. O sea, son contados. Ser sacerdote, profeta y faraón, rey. Eso no se ve sino pocas veces en la historia. Pero significa que era un supermaestro. Entonces, lo que hace allí es, de hecho, hay algunos místicos musulmanes, esotéricos, los sufis, especialmente los que trabajan la parte esotérica, como los judíos en la Cábala, que en la Gran Pirámide es un libro abierto, que es un libro de no, o sea, las pirámides y la Gran Pirámide especialmente es un libro de todo escrito en piedra. Por eso el debate cada vez que descubrimos que la Cámara de la Reina está dirigida hacia Sirio. Y hoy sabemos que La existió el cámara, ciclo,
Claro, 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 pero no hemos logrado descifrarlo entonces, este libro, correcto. descifrarlo. Sí, Todavía todavía, falta mucho. todavía lo que tenemos son algunas páginas. Esto que aparece en los medios de comunicación, esto está leyendo, que estamos leyendo, son algunas introducciones sobre la figura de Enoch en la historia de la humanidad. De hecho, tan es importante esto que muchos grandes maestros buscaron y grandes hombres importantes de la historia buscaron los libros de Enoch, los originales. Uno de ellos fue Akenatón, te recuerdo un personaje que vivió más de 2000 años antes de Jesús, que estableció una religión monoteísta en Egipto, Akenatón, y estableció una capital en Aketatón, en el mundo egipcio, y era un monoteísta contumaz. O sea, se enfrentó a los sacerdotes de su tiempo y al politeísmo de su tiempo. Mm, Uno de los que buscó afanosamente eso y parece que los encontró, ¿sí? Y después lo mandó a Kemet, un sitio muy famoso al norte de Egipto, allá en la zona ya de la desembocadura cerca de lo que es la delta del Nilo. Allí llegaron personas como Platón y Pitágoras a estudiar en Kemet, en Egipto. Pero algo muy importante es que este Enoch y estos libros de Enoch y el caso de esta figura paradigmática se torna, a veces se me olvidan, bueno, tengo tanta información, pero tiene unas cosas que son como fantásticas. Hubo otro personaje que buscó estos libros, Alejandro Magno, y se dice que Alejandro Magno encontró algunos de estos textos, porque recuerden que él se proclamó faraón egipcio, a su vez, uno de los más grandes conquistadores de la historia. Y dicen que precisamente se fundó una ciudad y se fundó la Biblioteca de Alejandría, donde van algunos de esos textos en la Biblioteca de Alejandría fueron enviados. Es decir, Alejandro Magno también buscó estos textos. Y encontró algunos de los textos, parece, de Enoch. Otro personaje que se menciona que fue muy amante de estos libros y la búsqueda de estos textos fue un famoso filósofo romano, eh, Apolonio de Tiana, que vivió en el siglo I y que tenía las mismas características de Jesús. Curaba enfermos, sabía el futuro, resucitaba muertos, bueno, etcétera. Es decir, es un personaje que cualquiera que lo estudie, lo que están escuchando en el canal de Eilat, eh, Eilit, perdón, eh, Apolonio de Tiana y Jesús de Nazaret, casi que no existe diferencia quiénes son, ¿sí? Entonces, además, fueron perseguidos por el emperador Nerón, y es una figura que estuvo viajando por Persia, por Egipto, por la India, etcétera. Bueno, menciono esto porque este personaje se encontró una vez en un antiguo templo griego, eh, que debajo de los pies de Minerva, ¿sí? De la diosa de la sabiduría, había una entrada que tenía túneles, y se encontró debajo de estos lugares, de estos túneles, se encontró con un anciano que le dijo que construyera una lámpara de cristal para iluminar y para poder saber qué había de interior. Apolonio de Tiana construye una lámpara, es la historia, y luego desciende otra vez a las cuevas y se encuentra con el anciano. Y el anciano, eh, Apolonio le pregunta al anciano que quién es, y le dice el anciano Apolonio de Tiana, le dice, yo soy tu naturaleza perfecta. ¿Sí? Y bueno, y le dice dónde encontrar algunos de los textos. Otro personaje que fue muy estudioso de estos libros de la tabla esmeralda, y que influyó muchísimo en la historia de la humanidad, fue nada más y nada menos que Isaac Newton. O sea, Isaac Newton Él tiene era unos textos místico, escritos ¿verdad que sí? de esoterismo Ujú, y es sobre la tabla esmeralda y sobre alquimia y estos temas, que sobre física. increíble, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad es que muchos personajes han estudiado los libros algunos de los textos de Hermes, y solo tenemos una información hasta ahora tangencial de esos textos. La pregunta es si la Iglesia Católica Romana, si los sectores fundamentalistas, tanto católicos, musulmanes como judíos, u otros, pueden estar asustados solamente por esto que ha aparecido, o estar sorprendidos, o por lo menos no saben cómo asimilarlo, la verdad. La pregunta es qué va a pasar cuando aparezcan más textos sobre Enoch o Idris o Hermes Trismegisto, o más textos de la tabla esmeralda. Entonces, Y, esos serán los grandes del siglo XXI, me parece. y Magnus, no solamente eso, sino que se ha dado como que yo estoy relacionada con muchas personas que tienen una curiosidad muy grande por las tablas de Esmeralda, por el libro de Enoch, por todo este conocimiento, como que se está dando la necesidad del ser humano de retomar toda esta sabiduría que se perdió o a propósito nos la negaron, ¿no? Tenía una pregunta porque
Dijiste que cada 2000 años viene un avatar y como que toca, Sí, ¿no? Y también en el libro de Enoch se habla de las profecías del final de los tiempos. ¿Están relacionadas estas dos cosas? totalmente, totalmente. A ver, todas las tradiciones espirituales hablan del regreso de un supermaestro espiritual que viene a renovar la humanidad. Permíteme recordar algo del libro de Thoth de Hermes Trismegisto, quien decía, esto es bueno para esta época que vivimos tan confusa, y donde muchas religiones proclaman su supremacía, y esto nos está llevando a asuntos complicados para la paz mundial y para la seguridad de la humanidad. ¿Sí? Decía Hermes Trismegisto una frase que es válida para hoy. Decía Hermes Trismegisto o Enoch, toda verdad, todas las verdades, ¿sí?, son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Es decir, toda verdad es una media verdad y todas las paradojas pueden reconciliarse. Esto quiere decir que en todos los grandes libros sagrados hay grandes fundamentos de la verdad, pero no está toda. Tenemos que unir esas piezas. Pues, en los libros del Bhagavad Gita dice lo siguiente, que cada que el mundo está en crisis, dice yo me manifiesto, dice Vishnu, una figura algo así como la figura de Enoch. Por eso Enoch no murió, o ha regresado en diferentes épocas, ¿sí? O por lo menos su cuerpo ha sido preservado, no aparece. Lo cierto es que en el viaje de Mahoma a los cielos, del cual soy un especialista en este tema del viaje de Mahoma a los cielos, es otro tema también complejo, el tema de los viajes espirituales de los maestros. Aquí cuando hablo de los temas esotéricos, no los temas dogmáticos ni los debates que hay de otro orden que nos hacen perder lo importante, la esencia. Cuando Mahoma sube a los cielos, a los 7 cielos, se encuentra en el cuarto cielo con Enoch. Se habla con Enoch. ¿Sí? Así como se encontró en el quinto cielo con Aarón, en el sexto con Moisés, etcétera, con Abraham en el séptimo cielo, es decir, gobiernan esos cielos. Ahora bien, lo que sí es cierto es que el tema de Enoch es la figura, a ver, hay una figura que el mundo abrahámico, tanto cristianos, judíos como musulmanes reconocen, es que los tres, estoy hablando de los teólogos como tanto de los que nos gustan los temas esotéricos, ¿sí?, ya sea la cábala judía, el esoterismo cristiano o el caso del sufismo o los temas gnósticos del Islam. Es que los tres reconocen una cosa fundamental, es que ese Enoch eh, que caminó con Dios es la misma manifestación después del profeta Elías, otro profeta que vio, ver, para los que nos están escuchando, el canal de Enoch, Elías es una figura que vivió 8 siglos antes de Jesús, 8 siglos antes, o sea, mucho más reciente, o sea, muy posterior, miles de años a Enoch. Se manifiesta y la gente vio en Elías a Enoch. De hecho, se estaba esperando para la época de Jesús el regreso de Elías o de Enoch, o una de sus manifestaciones. Vamos a decir manifestación en términos hindúes, como ocurre con avatares, como tú bien lo has mencionado, o burús, como dicen los musulmanes místicos, manifestación. Lo cierto es que identifican a Enoch con Elías. Pero hay algo más curioso en este. Es que se sabe, en la época de Jesús le preguntaron a Jesús, maestro, ¿tú eres Elías? Él dijo no. Y El le ya preguntaron por Juan. hicieron, ¿verdad? Le preguntaron por Juan. Y Juan, porque Juan era el super maestro de esa época, el hombre más famoso de la época de Jesús, no es Jesús, era Juan el Bautista. Le preguntan, ¿y Juan? Y Jesús responde muy metafórica y bueno, con parábolas y muy sabiamente dice, en palabras más o menos lo siguiente, el que habla Juan, el espíritu es el de Elías. Es decir, estaba hablando de que Enoch, Elías y Juan son el mismo. Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar el tema de Enoch, el tema de Enoch en estos casos? Porque resulta que cuando uno se pone a estudiar, tiene el tema de pensadores, por ejemplo, como Leonardo da Vinci, los pintores que eran intelectuales y bueno, eran polímatas. Estos personajes eran seguidores y su guía y protector era nada más y nada menos que eh, Juan el Bautista, ¿sí? Y siempre en sus pinturas aparece con el dedo levantado a alguien diciendo, yo soy seguidor de Juan el Bautista. Pero hay algo más curioso, ¿quién era el guía? ¿Quién fue el que acompañó a Enoch a los cielos? Pues el recorrido por los cielos. ¿Quién fue el que lo acompañó? Esto sí que es de una trascendental importancia. Quien acompaña a Enoch en su recorrido, ¿sí?, es nada más y nada menos que el profeta Uriel.
Y Uriel es un personaje que tiene que ver con la mística profunda, es decir, otro debate de los libros de Enoch que revuelca todo el pensamiento que conocemos. Es la angelología. O sea, la angelología que se ha puesto otra vez de moda, siempre ha estado, pero se ha puesto más de moda. Resulta que él es el que acompaña a Enoch. De hecho, es el mismo que después le va a avisar a Enoch, le va a avisar a Noé lo del diluvio. Pero bueno, también se le conoce a ustedes recordarán, queridos amigos de este canal, que el ángel Uriel lo simbolizan siempre con una espada de llama, flameante, y con un pergamino, la sabiduría. Uriel es la sabiduría profunda, es el ángel de la paz, de la guía celestial, es el ángel del gran consejo, del arrepentimiento, el que rechaza los espíritus malignos, el que se utiliza para todos los temas de exorcismo. Bueno, lo cierto es que Uriel es un personaje que tiene que ver es uno de los que ayuda a sostener el trono de Dios y ayuda a ministrar la verdad, sirve como ángel del juicio, del arrepentimiento, bueno, y los que esperan heredar la vida eterna. Es un ángel de unas funciones increíbles, al igual que Miguel, Gabriel y Rafael. Entonces, quien asiste a Uriel, quien asiste a Enoch es Uriel, el ángel, y es el que lo lleva a recorrer los 10 universos. A propósito, es otro tema que no se pueden hablar de todos los temas porque son demasiada información, pero es una introducción. En este libro se habla de 10 esferas, como 10 cielos, ¿sí? Tienen sus niveles. Y quien lo Dimensiones. acompaña, curiosamente, en la mayoría de ese recorrido, quien lo acompaña es nada más y nada menos que Uriel. Solo cuando llega al séptimo cielo, a un cielo alto, es cuando lo guía el ángel Rafael, pero igual se encuentra con todos, perdón, con el ángel Gabriel, pero él se encuentra con todos los ángeles, con Miguel, Gabriel, Rafael, con Uriel, pero su guía personal es él. Y el guía de Juan el Bautista es el ángel Uriel. De hecho, en las pinturas de Leonardo se ve claramente este tema. En las pinturas de la Virgen de las Rocas, por ejemplo, de Leonardo, se ve claramente que el ángel que está acompañando a Juan el Bautista cuando la Sagrada Familia huye de Egipto, es decir, se encuentran Juan el Bautista con Jesús de Nazaret, con María de Jericó, etcétera. El ángel que está protegiendo a Juan el Bautista es el ángel Uriel. Una cosa muy curiosa. Este tema es muy importante porque tiene que ver con otros temas esotéricos que han surgido en el siglo XXI a través de la historia, como es el caso de los templarios. ¿Qué fueron a buscar los templarios? Uno de los debates siempre, ¿será que los templarios solamente fueron a rescatar unos supuestos lugares que querían reconquistar para la cristiandad, el Santo Sepulcro, que no estaba en peligro, o Jerusalén, porque los musulmanes lo estaban cuidando bien? No, se sabe que estaban buscando el Arca de la Alianza, uno de ellos, y los libros de Enoch. Ese siempre es un debate también. Ujú. El Arca de la Alianza, por supuesto, se lo estaban buscando los templarios, ¿sí? De ahí su gran conocimiento. Esa información sobre, seguro se encontraron con algunos vestigios del libro de Enoch, algunos temas del libro de Enoch, porque hay que recordar que son los templarios los que van a financiar las grandes catedrales góticas. Sí. Las catedrales que son fundamentales para entender la mística de Occidente y la mística espiritual. O sea, si son libros también, esas son también libros hechos catedrales para el esoterismo y la mística, que es otro tema de otra charla, hablar un día del misterio de las catedrales góticas, ya sea la de Notre Dame de París, que se quemó hace un tiempo su parte de estructura, o el caso de la de Chartres. Es decir, lo que sí es cierto es que la humanidad, sea que no lo entienda, ha estado utilizando el conocimiento de, o de Hermes para todo lo que se conoce como ciencia, como alquimia, como química y como física. Además, porque el libro de Enoch explica cómo funciona el cosmos, las estrellas. Dicen que ven al sol, la luna, ven a las estrellas tiradas como por carros, por Sí, ángeles, pues, y todo tienen fluye. habitantes, Sí, sí, sí. y tienen mundos. El asunto es que nos muestran a un mundo habitado. Es decir, hoy en día es complicado uno sentarse a hablar con los teólogos, ya sean musulmanes, cristianos o judíos en general, que tengan ellos certeza de que existe vida en otros mundos. Mientras que el libro de Enoch de entrada lo establece. Hay vida en otros mundos. O sea, el tema de la ufología da para todo. Ahora bien, uno de los temas centrales que tiene que ver la cosmovisión de Enoch es el hecho de que hoy Enoch salva. O sea, si alguien invoca a Jesús para ser salvo, seguro se salva. O a Moisés, ¿sí? O a Abraham, o a los ángeles, o a María, y también Enoch. Hoy Enoch regresó. Regresó para quedarse. O sea, ya no es posible. Y ese Enoch, permítanme, es una cosa importante, ese Enoch es
en últimas, la manifestación de lo que Métate. llaman las manifestaciones de Enoch en la historia, son las manifestaciones que habla el mundo hindú de Vishnu, Ujú. literalmente, sea Krishna, sea Buda, sea Ganesha, sea estos grandes personajes. Lo mismo que las manifestaciones de la Madre Universal. O sea, Isis es una Madre Universal, el eterno femenino, y esa madre se ha manifestado a través de la historia. Es la misma Eva, es la misma Ishtar del mundo babilónico, es la misma Astarte de los fenicios, es la misma María nuestra Madre María que tenemos como Madre María y Salvadora, y Reina de los cielos, es la Fátima del Islam. Entonces, estas figuras universales han regresado. ¿Qué es lo que nos permite el libro de Enoch? Tomar conciencia de esto. Que el libro de Enoch nos permite romper un poco los esquemas rígidos de las tradiciones religiosas, es decir, de los cultos religiosos y los temas rígidos de los dogmas religiosos, establecidos tanto por cristianos, judíos o musulmanes especialmente. O sea, los hace más flexibles al debate. A eso se debe, que es mi propuesta, como yo soy defensor del diálogo entre civilizaciones, quería Eli, soy fundador de ese tema en Colombia y en América Latina. De hecho, queremos hacer una cumbre mundial de diálogo entre civilizaciones para el año 2025. Esperemos que nos ayude y te invitamos a formar parte de este proceso porque la humanidad necesita unirnos, somos una sola humanidad. Aquí no, aquí tenemos que acabar con la supremacía. La supremacía solo conduce en nuestro tiempo a que nos exterminemos todos y acabemos con este hogar que se llama la Tierra. ¿Sí? Necesitamos una cumbre del diálogo entre civilizaciones y tradiciones espirituales. Y el libro de Enoch, ¿a qué va a llevar? El libro de Enoch tiene en shock a las instituciones religiosas, especialmente a la Iglesia Católica. Los tiene en shock. Porque les preocupa que hay temas que se les desbordó. Uno, la angelología. Y otro, por supuesto, pues los temas de... ¿Qué tienen que hacer? Que así como en el concilio de la Odisea sacaron a los libros de Enoch del canon bíblico, deben otra vez reincorporarlos al canon bíblico. Y esto solo se puede hacer mediante un concilio. Un concilio donde se convocan los obispos del mundo. Y el último concilio, pues ustedes saben, todos los que nos están escuchando, el último concilio se dio en el año 64, 65, 66, el concilio Vaticano II, que fundó el Papa Juan XXIII. ¿Quién va a convocar un concilio de esa naturaleza para hablar de temas como ese? Como por ejemplo, los libros de Enoch, porque en el momento en que se convoquen los libros de Enoch y se invoquen, de entrada la teología católica Va a y, cambiar y radicalmente. mayoritariamente cristiana va a tener que aceptar otro tema, seres de otros mundos. Ya será otro debate cómo nos comunicamos o es otro asunto diferente, pero ya no será un secreto decir oficialmente hay seres que vienen de otros mundos de las estrellas y el espíritu que nos está mostrando esto, el maestro que nos está mostrando esto es Enoch. De hecho, quien guía el cosmos, quien guía las estrellas y conoce los nombres de todas las estrellas, por supuesto, y conoce los nombres de todos los guías espirituales del cosmos, de las estrellas, que ahora el Hubble nos está mostrando espectacularmente, o el James Webb, este famoso supertelescopio que mandaron los norteamericanos y que han hecho cosas espectaculares de descubrimientos científicos. Quien conoce el nombre de todas las estrellas es Uriel y que se las enseña a Enoch. El nombre de todas las estrellas, sus guías espirituales. Bueno, aquí viene otro asunto. Es que este libro de Enoch habla de que hay seres que están en el sol. Habla de habitantes del sol, lo menciona, y habla pues de ángeles que protegen el sol. ¿Sí? Lo mismo los planetas. De hecho, hay una religión, y que tiene que ver con Enoch, que en tiempos de los libros abrahámicos era muy famosa, se llamaba los sabeos de Harram, una religión que los sabeos fue una religión que tenía una predilección especial por los ángeles y por los habitantes de otros mundos. O sea, tenían un culto especial a Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, etcétera, e invocaban los guías espirituales de estos planetas. Bueno, esto también tiene que ver con la astrología. De hecho, Enoch es uno de los fundadores para la humanidad de la astrología. De la astrología, de la astronomía, de la alquimia, de todo eso. Por eso es tan importante Enoch. Enoch es un personaje sin límite para el pensamiento humano y un guía espiritual para toda la humanidad. De hecho, por eso es que puedo decir con orgullo, yo soy enoquiano, ¿sí? Esto tiene que Independientemente tener de qué una religión segunda tenga. parte. Esta entrevista tiene que tener una segunda parte. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría que tocara por lo menos la parte esa del libro del final de los tiempos y si tal vez
estamos empezando a vivir. Bueno, cuando hablamos del final de los tiempos, hay que aclarar que la era adámica, en líneas generales, como última humanidad de la Tierra, es un ciclo más corto que el de las anteriores humanidades, de entrada. ¿Sí? Y eso, por eso todos los procesos se están acelerando. Una de las cosas que habla el libro de Enoch del fin de los tiempos es que dice que los días van a parecer más cortos y se enloquece el clima y que las cosechas salen cuando no son y que llueve cuando no es y que hace mucho calor cuando no es. Es decir, lo que estamos viendo, el desorden que hay con el calentamiento global y bueno, y todo lo que está pasando. Y todo esto lo administran, por supuesto. Entonces, sí estamos viendo algunas señales de los tiempos. Obvio, el libro de Enoch habla de un personaje que se llama como el líder, el santo de los días, para referirse a un espíritu superior, y también es un personaje blanco, muy anciano. Esto para referirnos a espíritus que sean como el espíritu del Anur Muhammadí, espíritus que son más antiguos que Jesús. ¿Sí? Y hablan de un personaje que se llama, pues, como el hijo, eh, sí, como el hijo eh, de Dios, o sea, algo parecido al hijo de Dios, eh, al hijo del hombre, pero concretamente. Que aquí viene otro asunto. Eh, que parece que ese personaje van a venir todos, van a regresar todos a la tierra. ¿Sí? Tanto los espíritus más antiguos como el hijo del hombre. Y ese sí podría ser una figura en la que vendrían Elías o Enoch con Jesús de Nazaret. Eso hace el tema más complejo. De esto no es tan difícil mirarlo en la Biblia canónica. Es decir, si en tiempos de Jesús estaba esperando el regreso de Elías, pues significa que está pendiente ese regreso. Ahora, ¿cuál es el problema? Mis queridos oyentes de este canal el asunto es que los sectores fundamentalistas, tanto musulmanes, cristianos y judíos, están buscando acelerar lo que no hay que acelerar. Es decir, yo no puedo presionar al creador y al cosmos, a las leyes cósmicas, para que desde un punto de vista de una ideología me aceleren el final de los tiempos. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque esto tiene que ver con leyes cósmicas, con los ángeles. Entonces, yo no puedo decir que voy a acelerar la aparición de Elías o del Mesías judío o del regreso de Jesús y voy a destruir tales lugares para que regrese a tal lugar o voy a destruir tales países para que regrese a tal país. Perdona, eso nada tiene que ver con la espiritualidad. Son asuntos ideológicos y políticos y experimentos peligrosos. Ahora, si me pregunta, como, bueno, como un modesto investigador que vengo trabajando mucho, más de 50 años en este tema, ¿cuándo podría estar ubicado el final de los tiempos? Es decir, ¿cuándo posiblemente podría ser el regreso de este, de este guía de los días, protector de los días, o el hijo del hombre, o estos personajes, llámese Vishnu, llámese Elías, llámese Jesús de Nazaret, estas grandes figuras? ¿En qué época estaríamos ubicando esto? Yo tendría que decir que deben pasar en mi opinión personal, por lo menos un par de siglos. ¿Por qué un par de siglos? Porque la humanidad todavía le falta demasiado por investigar. Uno de ellos, no conocemos los mares. Lo que conocemos de los mares es menos del 10%. Es decir, conocemos más del espacio alguna que de la Tierra, que los mares. Y lo que está diciendo el libro de No se descubrió hace poco. ¿Qué se descubrió ahí? Que hay otros océanos debajo de estos océanos. Hay más agua además de los océanos que vemos. Es decir, el libro de No menciona esos temas. Y dice que se fueron al abismo muchos de estos personajes, de estos vigilantes y sus gigantes. Y hablan de Behemoth y el Leviatán, que se van a manifestar al final de los tiempos. Todavía eso no lo hemos visto. Eso todavía está pendiente. Ahora bien, o el Cis, una figura alada, como un ave, puede tapar hasta la luz del sol. Bueno, ¿por qué razón hay que esperar por lo menos unas 5 generaciones? Yo calculo, como decir, de nuestra época a Bolívar o a Napoleón o a Washington, ¿no? O a Jefferson, en distancia de tiempo. Porque nos falta descubrir primero, evidentemente, seres en otros mundos. Nos falta conquistar algunos planetas, la Luna, Marte y nuestro vecindario, conocer mejor el cosmos, porque eso está ahí no porque sí, está para ser explorado por el hombre y estudiado por el hombre. Y fuera de eso nos falta pulirnos demasiado espiritualmente, somos demasiado rudimentarios, ¿sí? Somos todavía en términos espirituales, somos bastante adolescentes, somos unos adolescentes jugando con armas nucleares todavía, eso no es posible en un mundo espiritual superior. Entonces, la humanidad de la Tierra, para que pueda pasar a otro estadio superior y haya un juicio donde haya un juicio final, se necesita que la humanidad de la Tierra, un porcentaje importante despierte. Y no nos vamos a decir mentiras. Estos canales como el tuyo,
nuestras investigaciones o los que trabajamos en estos temas, somos menos de un 10% de la humanidad. Menos. Y de ese 10% que nos gustan estos temas, que exploramos, buscamos la verdad, solo un 3% actúan o actuamos. Entonces la pregunta es, ¿con este porcentaje podemos transformar la humanidad? No, sería un desastre. No creo. Nos falta todavía un par de siglos además otro factor que nos falta. No sé si me estás escuchando, Ili, ¿me estás escuchando? Sí, sí, perfectamente. Pero yo sí creo que cada día más personas sí le están interesando este tipo de temas. O Cierto, sea, este tipo de cierto. temas hace 10 años, experiencias cercanas a la muerte, temas místicos, no se hablaban, ¿no? Y ahora es como que hay sed de este tipo de información. Por lo menos Claro, a 8 mil mí, por millones, eso abrí el 8 canal. mil millones de seres humanos somos en la Tierra, de esos 8 mil, si decimos que el 10% han despertado, eso significa 800 millones. Eso es harta gente. Lo que pasa es que nos falta más para salvar el planeta. Y lo cierto es que estos libros solo nos hacen tomar más conciencia de nuestro papel en el cosmos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el libro de Enoch nos toca unos temas terribles. Dice que hay estrellas y mundos que no cumplieron su ciclo y que se fueron a un abismo. No, y Acá hay hay algo mucho que importante. preguntarle, porque vamos a suponer, el concepto de Dios en este libro es un Dios vengativo. Eso es otro tema. Me promete que va a regresar, ¿verdad? Para otra Sí, entrevista. seguro. Porque Sí, seguro que siempre aquí yo puedo ahondaremos en hablar de otros temas nuevos. 10 entrevistas o mucho más, ¿no? Es infinito. Las personas que se quieran comunicar contigo, Imán Julián Zapata, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, primero les doy mi contacto y mi teléfono. Mi teléfono en Colombia, ustedes saben, el código de Colombia es 57, ¿sí? 57. Y mi número de móvil, mi teléfono es 310-297-6381. 310-297-6381. Me pueden ubicar directamente mi WhatsApp, mi teléfono. Y bueno, y tengo un canal que se llama Islam 360 grados. Y bueno, y ustedes pueden buscar mi nombre en las redes y encontrarán algunas entrevistas. Bueno, mi Ya hay querida, esto, muchas mi entrevistas. querida, Ahí se me frizó. mi No, ya. querida Bueno, muchísimas Lili, por gracias. esta presentación. Yo voy a Muy complacido, muy feliz por esta entrevista. No, el placer es mío, de verdad que aprendí, estuve súper fascinada con todo el conocimiento, es impresionante, se ve que son décadas de estudios de religiones comparadas y es una sabiduría impresionante, así que espero de nuevo poder conversar contigo o por lo menos escucharte en este caso. Gracias, Gracias, Eli. Y a gracias, todos tus oyentes, éxitos en esta vida y en la otra. gracias. Bendiciones. Y bueno, hasta la próxima, gracias a